periódicos eh, documentando de Ya vamos a volver con Clarice Matos, bióloga de la Universidad de Sao Paulo. Tenemos algunos problemas en la comunicación. Vamos a regresar aquí a la mesa. Edgardo Araya, abogado ambientalista. Justamente a propósito de lo que decía don Gustavo, el tema de una política de Estado. Esto se venía dando ya en Brasil, pero no de forma tan intensiva. Ahora ha aumentado debido justamente a las... incluso una promesa de campaña de Jair Bolsonaro de aumentar la deforestación por un tema de productividad, decía, y bueno, esto está generando el problema que tenemos ahora. Buenos días. Sí, buenos días, César. Buenos días, señor a la mesa, y buenos días a toda la gente que nos ve y nos escucha. Mire, el gran problema aquí es exactamente el modelo de desarrollo que se plantea y que plantea Bolsonaro, ¿verdad? Es la lógica esta de que para producir yo tengo que destruir, ¿verdad? Y para aumentar la productividad, entonces yo tengo que, el ambiente es el que tiene que sufrir, que es absolutamente absurdo. No tiene sentido generar producción si esa producción, esa riqueza que se pueda generar, no va a poder pasar ni siquiera una generación, porque aquí todos nos vamos a morir, ¿verdad? Aquí lo que estamos es hablando de la supervivencia de la especie humana incluso, ¿verdad? ¿Y qué es lo que ha pasado? Lo que ha pasado es que efectivamente, como se planteaba aquí, además digamos, de una costumbre, de una situación consuetudinaria que se viene dando, de cómo se hacen las prácticas agrícolas, la política que plantea Bolsonaro y que está detrás de todo esto es relajar todo lo que tenga que ver con protección ambiental y empoderar mafias organizadas, porque es que también ahí, por ejemplo, la mafia maderera en esa zona de Brasil y de la Amazonía es muy poderosa. Ha matado gente, ha matado activistas ambientales. Recordemos lo que pasó con Chico Méndez, por ejemplo, ¿verdad? Es decir, es gente que además tiene mucho poder, genera mucho dinero de eso, porque además está también detrás la idea de la minería. Entonces tenés que destruir la selva para sacar también el material que está debajo. En gobiernos anteriores, el modelo de desarrollo que se planteaba era otro, era buscar posicionar a Brasil en otros ámbitos, ¿verdad? De tecnología, y ahora no, ahora la idea es volver, digamos, a los modelos clásicos. Y por eso es que realmente es absurdo que Jair Bolsonaro acuse a las organizaciones ecologistas o ambientalistas de haber provocado los incendios. Se le salió de las manos. Lo peor es que alguien se le salió de las manos. Yo creo que sí, es que, a ver, tal vez no se esperaban que el Amazonas se claro, él tal vez no fue a aprender, no fue con un fósforo a aprender el bosque, pero desde que llegó al gobierno, pues ha habido un relajamiento en esas políticas, y entonces todos esos sectores que les interesa quemar montaña, quemar bosque para sacar minerales o sacar la madera, son los que se han empoderado y ha habido un arrinconamiento con respecto a la gente que cree en otro modelo de desarrollo, que es que en el fondo, César, y la gente que nos ve y nos escucha, en el fondo es eso de lo que queríamos estar hablando. ¿Cuál es el modelo de desarrollo? Este modelo depredador, extractivista, tiene futuro en el planeta, y no nos vayamos muy largo, ¿verdad? El tema de la minería, por ejemplo, en Crucitas está detrás, la discusión es la misma. Ay, mire, es que ahí no han dejado y se están llevando ¿cuál riqueza? Bueno, ¿cuál es la verdadera riqueza que hay ahí? ¿Y cuáles son los verdaderos empleos para siempre que se podrían generar ahí, aprovechando los recursos naturales y no depredándolos y consumiéndolos? Ese es el debate de fondo. Y lo otro que me parece que es fundamental también plantearlo es que desde el punto de vista ambiental, el concepto de soberanía de los estados empieza a ser muy relativo, ¿verdad? No, señor Bolsonaro. No, esto es un asunto, porque venía escuchando, ¿verdad?, cómo le ha señalado a Macron, por ejemplo, decir, no, usted es un injerencista y un colonialista, porque quiere decirle a Brasil lo que tiene que hacer. No, en temas ambientales, lo que pasa en China, lo que pasa en Rusia, porque no hemos hablado de los incendios en Rusia, que son mucho más grandes que estos, ¿verdad? África en este momento hay claro, muchos incendios. Entonces, el tema es todo eso, nos importa a todos, nos interesa a todos, porque Sao Paulo, la ciudad más poblada, tal vez después de Nueva York, la ciudad más poblada de América, se tuvo que inhalar esos incendios. Entonces no es cierto de que no, eso está pasando allá, eso no es un problema de nosotros. Aquí van a llegar esos problemas. Entonces, ese es el tema de fondo que deberíamos profundizar. Bien, tenemos también en vía Skype ahora a Alan Astorga, quien es geólogo. Alan, buenos días.
lo que significa el impacto de estos incendios que se están dando en el Amazonas, entre Bolivia y principalmente en Brasil. Buenos días, Alan. Buenos días a todos. Casualmente me encuentro en Lima, en una actividad de América donde hay una serie de expertos especialistas en uso de imágenes satelitales para el desastre. Y cuando en esta actividad de la NASA, bueno, encontramos estos datos tan tristes de que hay aproximadamente ya 18 millones de hectáreas devastadas por el fuego en la Amazonia, no solo en Brasil, sino también en Bolivia. Y bueno, es un verdadero desastre, yo diría, solo para esos países, no para todos los habitantes del mundo. Tenemos que recordar que la Amazonia produce casi 40% del oxígeno del planeta y todos respiramos, por lo que también es un asunto que nos debe preocupar a todos. Y a ese respecto, nosotros estamos tomando acciones concretas, por lo menos el grupo de científicos que estábamos aquí de toda América. Y debemos recordar que en el 2017, la Corte Interamericana de Derechos Humanos generó una opinión consultiva, la OC 2317, 16 de noviembre de 2017, que dice que el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado es un derecho no solo de los seres humanos, sino también de los organismos vivos de la naturaleza. Y creemos que tenemos que plantear ya a la Comisión y a la Corte Interamericana que intervenga en este caso, porque se está infringiendo un derecho humano a la vida que afecta a los seres humanos, pero también la vida misma, porque ese derecho humano la lo dio a toda la naturaleza, el derecho que tiene la naturaleza de un ambiente sano. Bien, ya vamos a tratar de restablecer el contacto con Alan Astorga, geólogo. Tenemos a Clarice Borges, bióloga de la Universidad de Sao Paulo. Vamos a ver si ahora sí podemos conversar con ella. Hablábamos, Clarice, y queríamos retomar lo que decías, la declaración de Jair Bolsonaro de que esto es culpa de las organizaciones ambientales y pues exculpándose a sí mismo y a las políticas de su gobierno de la situación, de lo que está pasando en el Amazonas. Para que nos cuentes en primera persona qué está pasando, cuál es el debate en Brasil. Buenos días, Clarice. Buenos días, buenos días. ¿Se me escuchan? Perfectamente, adelante, Clarice. Bueno, bueno, ha sido todo un desastre, ¿no? Y claro, nosotros que trabajamos con el medio ambiente, bastante desesperados. Ha habido una pelea con el medio ambiente desde que entró, ¿no? Desde que Bolsonaro entró. Siempre ha sido un tema que combate mucho y ha debilitado mucho nuestros órganos de fiscalización. Él ha quitado mucho crédito de estos órganos, de hecho, como diciendo que hay como una industria de multas, cosas así. Les quitaron dinero también a estos órganos, de hecho el Fondo de la Amazonía también. Parte de este dinero, de este fondo iba también a la ayuda, al control incluso de quemadas en la Amazonía. Y entonces todo el aparato de fiscalización se ha debilitado desde que entró Bolsonaro. Además de las muchas amenazas que hace su gobierno, como por ejemplo de que dejemos de tener las reservas legales aquí en Brasil, que en la Amazonía son 80% de las tierras privadas y en el resto del país son 20% más o menos. Entonces, esa es una obligación hoy día y ellos tienen, el gobierno Bolsonaro tiene una propuesta de que eso ya no exista más. Entonces, sería un desmatamiento, una deforestación gigante. Y con todo este discurso, pues la gente se siente la gente que está interesada en la deforestación irresponsable, se siente muy segura para hacerlo. Entonces, eso es lo que está pasando ahora. Y además de todo este caos y toda esa vergüenza internacional que estamos pasando, el presidente culpa a las ONGs. Entonces es un caos muy grande, es muy triste todo eso que está pasando.
Clarice Borges, doctora en Ecología de la Universidad de Sao Paulo y bióloga también. Una consulta más, Clarice. ¿Qué han pensado las organizaciones ambientalistas y también de derechos humanos en Brasil sobre medidas de carácter legal? ¿Qué acciones se pueden tomar para pues, contener la situación que se está dando? Ya sabemos que el presidente Bolsonaro pues, ha impulsado políticas en ese sentido. ¿Qué medidas y qué se puede hacer exactamente, no solamente de dentro de Brasil, sino afuera, para ayudar a contener esta situación que se está dando en el Amazonas? Pues la verdad es que yo no lo tengo claro. De hecho, yo tengo un amigo que trabaja en una ONG allá en la Amazonía, el Instituto Socioambiental, y es muy actuante, tiene una actuación grande allá en la Amazonía, y es una ONG muy seria y ya grande aquí en Brasil. Y yo quisiera hablar con él a ver qué están haciendo, porque yo no sé, es muy difícil argumentar con este gobierno, porque todos dicen que no es así, basado en sentimientos de ellos mismos y no en datos, y dicen que, no, es que eso es mentira, eso no es así, entonces es muy difícil conversar. Yo creo que toda esta presión, o sea, es tan escandaloso lo que está pasando, que hay muchas instituciones y países que están intentando interceder. Y me parece, yo no sé si van a escuchar, es un poco desesperador, pero yo espero que sí, pero es una presión importante, o sea, la presión internacional, aunque de momento, por ejemplo, cuando quitaron la financiación Noruega y Alemania, esto fue una cosa importante, fuerte, pero es que les da igual aún, ¿no? El gobierno dijo, bueno, pero que gasten entonces reforestando ahí sus propios países. Entonces es muy difícil. Vamos llegando a un punto que yo ya no sé muy bien qué hacer, la verdad. Pero yo creo que todo el apoyo es importante en este momento. Y aquí en Brasil es una hora de unirnos, ¿no? Mucho. Y vamos intentando. Van a haber protestas aquí en el país y en favor de la Amazonía. Yo creo que el domingo, me parece. Es una forma de presionar y a ver si logramos unirnos y, no sé, a ver qué podemos hacer. Es una situación difícil. Yo la veo así. Una última pregunta de Clarice Borges, bióloga y ecóloga de la Universidad de Sao Paulo. Se habla, escuché por ahí o leí un artículo el día de ayer que hablaba que los daños que ya se han causado en el Amazonas, para recuperar a la cuenca del Amazonas, estaremos hablando de por lo menos 200 años para que se acerque un poco a lo que había antes del incendio. ¿Es así? Al menos 200 años. Probablemente sí. Claro, es que la restauración, la regeneración o la restauración, la regeneración es cuando es natural y restauración es cuando ya ponemos algo de esfuerzo, ¿no? Para que se recupere el bosque. Es siempre muy costoso y muy incierto y sí, tarda bastante y más aún en un caso como un bosque, como la Amazonía, que son bosques muy antiguos y de árboles súper grandes que toman mucho tiempo para crecer. Y además, una cosa importante también es que la Amazonía es muy heterogénea. Uno ve toda esta mancha gigante verde, pero no es todo igual, hay mucha heterogeneidad. Y entonces cuando queman una parte, no es lo mismo que quemar en otra parte. Así que el proceso de regeneración y restauración puede ser diferente, puede tomar más o menos tiempo. Entonces hay todavía más incertidumbre cuando uno considera eso. Entonces sí, puede ser, 200 años para que sea lo que era en el clímax, ¿no? Como decimos, así como cuando ya está madura el bosque. Sí, es una posibilidad real. Bien, muchísimas gracias a Clarice Borges Matos, doctora en Ecología de la Universidad de Sao Paulo, también bióloga, por darnos esta perspectiva. Hay dos temas que me gustaría tocar con los invitados del día de hoy. Uno es volver a retomar la importancia del Amazonas. Decía Alan Astorga, don Gustavo Barrantes, que genera alrededor del 40% de oxígeno, si no me equivoco, fue lo que dijo, pero no solamente el tema del oxígeno, sino también es el tema del agua, lo que genera el Amazonas, no solamente para Brasil, sino para todo el mundo. Sí, es importante decir que el río Amazonas es el segundo río más largo del planeta, es el primer río en caudal, es el río más caudaloso del planeta, es una de las cuencas más grandes que tenemos y su importancia ecológica es enorme. Primero, podemos verlo en su
papel de generador de oxígeno, porque recordemos que el proceso fotosintético toma el dióxido de carbono y lo transforma en oxígeno como un producto secundario que es importantísimo para la vida, pero también hay que ver su papel como almacén de dióxido de carbono, que es justamente lo que nos está provocando el efecto de invernadero. Entonces, cuando estamos, por un lado, deforestando y por otro lado, quemando, estamos liberando cantidades enormes de dióxido de carbono a la atmósfera que van a terminar acelerando el proceso de calentamiento global. Frente a estos procesos, es el planeta entero el que está siendo amenazado, está poniendo a la humanidad en riesgo. Ahora, hay que discutir si ellos tienen derecho o no a hacer esto, porque no lo discutimos cuando los países desarrollados europeos lo hicieron, no solo con sus recursos, sino con nuestros recursos, porque muchas de las plantaciones que nosotros tenemos son heredadas de las épocas coloniales. Entonces, en su momento, los países europeos se dieron el derecho de deforestar y quemar y llevarse la madera y llevarse los recursos naturales. Ahora el planteamiento de algunos países, en este caso Brasil, es ¿por qué nosotros no tenemos derecho de hacerlo? Pero lo que pasa es que ahora los recursos son tan limitados y entendemos las conexiones entre el océano, los ecosistemas y el clima, y podemos darnos cuenta que estas acciones pueden ser terriblemente devastadoras para el modelo de desarrollo y para las sociedades. Y recordemos que dentro de la Amazonía viven pueblos autóctonos que tienen formas de vida mucho más sostenibles que en este momento se están viendo amenazados en su existencia. Correcto. Justamente sobre el tema de qué hacer, Gustavo Araya, hemos estado viendo en estos días, por lo menos aquí en redes sociales, el sentimiento de impotencia de la gente sobre qué se puede hacer. Bueno, ¿qué se puede hacer no solamente dentro de Brasil, sino afuera? Me parece que escucharon a Astorga hablar de la posibilidad de hacer una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Buenos días. Sí, Sí. y un poco es conmovedor oír a la invitada, ¿no?, desde Brasil. Se escuchaba muy, es que muy además triste. no es solo frustración lo que se ve, sino realmente una sensación de impotencia. O sea, ellos allá dicen, ¿qué hacemos, verdad? Con un gobierno que nos ha venido atropellando, que nos ha venido arrinconando y que juega con la mentira, ¿verdad? Que juega a decir que no, que el cambio climático es mentira, que eso no existe, que eso es un invento de los comunistas. Ese es un poco lo Trump, ¿no? Que prácticamente Trump también se retira del marco, del convenio marco de cambio climático de las Naciones Unidas, etcétera. Yo creo que en materia ambiental todos los países tenemos rabo que nos majen, digamos, ¿verdad? O sea, no hay ningún país que pueda decir, yo sí tengo autoridad para decirle a Brasil que haga o deje de hacer. Pero yo creo que desde como activista ambiental, como exdiputado y como alguien que puede tener alguna voz en este país, yo le hago un llamado al presidente de la República y a las organizaciones que de manera organizada están aquí defendiendo el ambiente para que levantemos la voz, para que efectivamente nuestra representación, por ejemplo en la OEA, ¿verdad? Para otras cosas sí salen corriendo a hacer reuniones en 5 minutos para condenar o sacar a alguien de la OEA, pero para estas cosas parece que no, ¿verdad? Parece que esto no es importante, y entonces ahí uno ve cómo hay cosas que son prioritarias y otras no, y pareciera que el Amazonas y pareciera que el ambiente no está siendo prioritario para la mayoría de la gente que nos está gobernando. Yo quiero plantear algo muy importante en este tema de que efectivamente, ¿verdad?, detrás hay un discurso de, mire, ustedes destruyeron lo que les correspondía a ustedes, déjenme a mí destruir lo que yo tenía. Yo creo que hay una responsabilidad muy importante de los países desarrollados, entre comillas, digamos, de los que nos invadieron en la época hace ya 500 años. Creo que ellos tienen responsabilidad de lo que está pasando y hay que exigirles que si efectivamente, digamos, ya ellos destruyeron lo que tenían y quieren, y hay un tema de que, bueno, esto es lo que nos queda, es que si seguimos por ese mismo ejemplo, como allá destruyeron, entonces aquí destruyamos y aquí se murió todo el mundo. Pero sí tienen una responsabilidad en cuanto, por ejemplo, al financiamiento, al respaldo, a la cooperación internacional para proteger, pero además para encontrar medidas alternativas que generen empleo, que generen calidad de vida y vida digna, y que además le garantice sostenibilidad a más de 1 millón de personas que viven en el Amazonas. Es decir, hay una serie de naciones indígenas que hoy también se están muriendo y los están quemando, aparte de los millones de seres vivos que están siendo quemados ahí.
Entonces creo que hay que explorar esa denuncia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sobre todo explorar si el gobierno de Brasil está haciendo lo que tiene que hacer. Me parece que hay un tema de responsabilidad política por omisión. Y entonces, bueno, si desde la OEA, desde la Corte Interamericana de Derechos Humanos se puede presionar al gobierno de Bolsonaro, desde los países preocupados por el tema ambiental en Europa, hay que tomar en cuenta que el auge, por ejemplo, en la última ronda electoral en Europa, de las propuestas ecologistas, de las propuestas por la preocupación que genera el cambio climático, hay un clima en este momento que podría generar una presión suficiente para que el gobierno de Brasil haga algo. Porque yo siento que además del tema de echarle la culpa a los ambientalistas, creo que han minimizado el asunto, porque detrás están grandes intereses económicos de minería y de madereros. No olvidemos esa parte. Justamente vamos a retomar esta conversación con Alan Astorga, quien nos hablaba del tema de qué hacer. Creo que usted mencionaba a don Alan, si lo escuchábamos bien, sobre la posibilidad de llevar esto a instancias internacionales, así que nos gustaría escucharlo. Adelante, Alan Astorga. Sí, efectivamente. Como estamos aquí en Lima en una reunión de geocientíficos que estamos trabajando con imágenes satelitales de todo el planeta y precisamente ayer se encendió una alerta para hacer una vigilancia, poner uno de los orbitadores de la NASA a observar la extensión, la velocidad con que está expandiéndose este incendio. Hicimos el análisis de que vamos a preparar para presentar el lunes una solicitud a la Corte Interamericana de Derechos Humanos referente a la aplicación de esta opinión consultiva, la OC 2317. La misma Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es muy importante aplicar en este caso, porque la Corte declaró que el derecho humano a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado también es un derecho humano atípico que no solo afecta a los seres humanos, sino también a la naturaleza. Es decir, que los árboles y los ecosistemas tienen derecho a ese ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Y en ese marco es que vamos a solicitar a la Corte que dé los lineamientos o por lo menos haga aplicar ese derecho humano a la naturaleza que se está quemando en este momento en la Amazonia. Me parece que no es un tema solo de Brasil, es un tema de todos los seres humanos. Como decía antes, la Amazonia es uno de los pulmones principales del planeta por ser una zona tropical y que produce un porcentaje muy alto del oxígeno del planeta. Todos respiramos, todos necesitamos la Amazonia en su estado natural, en equilibrio ecológico y en un estado sano. Y bueno, las pretensiones de un país por destruir un ecosistema que es un beneficio para el planeta va a tener que subir a otros niveles de discusión, incluso a nivel de corte y en protección de los derechos de la naturaleza y también de los seres humanos que dependemos de que esa naturaleza se encuentre en un estado de salud correcto. Alan Astorga, geólogo, justamente me gustaría retomar eso que usted dijo sobre el derecho a la naturaleza. Se habla mucho de algo que es muy importante, que es el derecho de las personas, en el caso de las comunidades indígenas que están siendo desplazadas y que están viendo destruidos incluso su forma de vida. Pero el tema del derecho de la naturaleza a existir también es algo que se debate mucho últimamente y que parecen ignorar gobiernos como el de Jair Bolsonaro y otros. Sí, efectivamente, este pronunciamiento de la Corte es muy reciente, del 15 de noviembre del 2017, y por lo visto no ha sido analizado a fondo, pero es muy, muy importante. Por primera vez, una Corte internacional, en este caso Público América, declara que los ecosistemas tienen derecho a la vida, y eso es muy importante porque eso es lo que exactamente vamos a reclamar aquí. Que una política de un Estado no puede estar por encima de una política internacional que define que esos ecosistemas, por su valor, no deberían ser destruidos. Y aquí lo que se ocupa es que haya un lineamiento jurídico en ese orden que permita, junto con otras vías como las que mencionaba Edgardo, a nivel internacional, hacer presión para evitar que esta situación continúe, porque el problema que tenemos no es solo actual. El porcentaje de incendios forestales en el último año aquí en la Amazonia
se está incrementando muy rápidamente. Y es obvio que eso tiene que ver con las políticas del gobierno de Brasil. Y es urgente corregir eso. Y si no se puede hacer desde lo interno, lo que me parece a mí es que las organizaciones a nivel internacional, por ejemplo, ayer recogimos más de 20 firmas de geocientíficos de toda América para apoyar este documento que vamos a presentar a la Corte el próximo lunes. Bien, muchísimas gracias a Alan Astorga, geólogo. Bueno, ya se está planteando entonces la posibilidad de llevar esto ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Gustavo Barrantes. Usted hablaba al principio de la cantidad de biodiversidad que hay en el Amazonas, el 10% de todo lo que hay en el planeta, no solamente los árboles y plantas que se queman, sino también los animales que están sufriendo en este momento y lo que esto significa para el ecosistema y cómo nos puede afectar también. Sí, bueno, para mencionar algunas especies emblemáticas, está el jaguar, está la anaconda, está el delfín rosado, que son especies que de alguna manera sirven de bandera para la protección. Pero además hay millones de insectos, hay miles de peces, es un ecosistema de los más ricos, está en su estado clímax en algunas áreas que ha quedado prácticamente pristino todavía. Entonces estamos hablando de un bosque que tiene una relevancia ecológica fundamental, no solo para América del Sur, sino para el planeta completo. Y es importante decir que el Instituto de Investigación de Ciencias del Espacio de Brasil, su director, nos informó a través de un comunicado que la tasa de quema había aumentado en un 60% en el último mes. Pero sobre ese dato hay que decir lo siguiente: a raíz de ese informe, este señor fue despedido por el presidente Bolsonaro. ¿Qué significa esto? Que no se trata de ONGs dando datos dudosos, se trata de organismos del Estado que dan datos oficiales y que no le gustan al presidente, terminó en un despido. Edgardo Araya. Sí, yo creo que aquí, aparte de impulsar ese pronunciamiento, yo creo que sí, que muchas veces criticamos que a veces nos decimos, o Costa Rica es conocida en el mundo por su defensa de la naturaleza, y los que hemos trabajado ese tema nos damos cuenta que a veces no es tan cierto, ¿verdad? Pero si algo puede aprovechar este país es que tiene un nombre a nivel internacional, y creo que el presidente Alvarado debería levantar la voz y esperar la furia de Bolsonaro, probablemente para decirle también injerencista. Y otra cosa que creo que me parece que debería, bueno, y buscar obviamente no solo Costa Rica, sino buscar un grupo de países que puedan acercarse y que puedan presionar efectivamente desde la Corte o desde los organismos multilaterales que también hay. Creo que ese es el tema que habría que hacer desde acá. Pero creo que también un tema que nosotros deberíamos hacer desde acá es empezar a cuidar nuestra propia casa. Es decir, lo del Amazonas es un problema, lo de Siberia es un problema, pero el asunto de Cruzitas, por ejemplo, sigue sin resolverse. El gobierno sigue sin implementar, dice que tiene un plan para resolver ese problema, pero no, más bien hay voces que ahora quieren legalizar otra vez la minería metálica, por ejemplo, en Cruzitas. Tenemos una ofensiva inmobiliaria en la zona, por ejemplo, de la fila costeña, en la parte de Osa, por ejemplo. Tenemos por ahí se escuchó algo de exploración petrolera también. Claro, ahora quieren también exploración petrolera. Ahora queremos casi quitar la mitad de una reserva biológica, Lomas de Barbudal, para darle agua a sembradíos de melón, de piña, etc. Entonces, bueno, tratemos también hacia adentro de ver cómo vamos resolviendo esos temas, ¿verdad? Hay presiones en Puerto Viejo de Limón, por ejemplo, para hacer marinas, en fin, el modelo de desarrollo. Tengo en los últimos debates, en el debate anterior presidencial, por ejemplo, en el que tuve la posibilidad de participar, debatí en algún momento con la gente de la Cámara de Industrias, por ejemplo, y nos señalaban, es que ustedes lo que no quieren es que haya empleo. Entonces yo les decía, pero es que ¿empleo a costa de qué? Para que usted tenga un salario miserable, por ejemplo, en una piñera, como peón agrícola, y que se muera envenenado, y que se muera de cáncer de los riñones, o que sus hijos no tengan futuro porque también van a morir de cáncer en los pulmones, etc. Es decir, el modelo, si lo seguimos llevando por donde está, es suicida. Ojalá que lo podamos entender, es suicida. O sea, nos vamos todos a morir si no hacemos un cambio. Y el cambio es un modelo económico sostenible que garantice la calidad de vida e ingreso digno para los de hoy,
pero que también los que no han nacido puedan disfrutar y los demás seres en este planeta. Muchísimas gracias, Edgardo Araya, abogado ambientalista, Gustavo Barrantes, geógrafo de la Universidad Nacional, a Alan Astorga, también geólogo, a Clarice Borges Matos, bióloga y ecóloga de la Universidad de Sao Paulo, un tema que lo deja uno muy angustiado, la verdad. Sí. Muchísimas gracias. Vamos a un corte y regresamos con más de la revista. Ella tuvo terapia de electrochoques, no es ella misma. La recuperación podría tomar un tiempo. Te llevaré a casa. ¿Te gustó la comida casera? Acuéstate, Ralph. Todos tus muchachos te están esperando. ¿Dennis le hizo eso a mi canción? Cámbiala de nuevo, ahora. Habla con Dennis. La evidencia fue plantada. Tenemos historia, Jodiak. Apelo a eso. Los viernes a las 9 de la noche, aquí en 13, Costa Rica Televisión. Hola, ¿qué tal? La reactivación económica del país es un tema urgente. Múltiples sectores han hecho llamados diferentes sobre acciones que debemos tomar en el corto, mediano y largo plazo para asegurar el crecimiento económico y el bienestar social de la población. De eso vamos a hablar en Una Mirada esta semana. Acompáñenos. Promuévete, de lunes a sábado a las 5:30 de la mañana y 8 de la mañana. Solo en 13, Costa Rica Televisión. Gracias por continuar con la revista. Bellas imágenes y con mucha luz fue lo que captaron en sus fotografías artistas de muchos lugares de nuestro país y de otros lares. Esto y más en nuestra sección de Vidarte. La sección Vidarte llega a ustedes gracias al Banco de Costa Rica. Hola, esta semana en nuestra sección de Cultura Vidarte les hemos preparado fotografía que ofrece el Museo Rafael Ángel Calderón Guardia. También una exposición de pinturas de negras en la Biblioteca Nacional, literatura, cine y mucho más. Vengan, acompáñenos en esta agenda cultural de esta semana. ...131 fotografías de artistas nacionales e internacionales se exhiben en el Museo Rafael Ángel Calderón Guardia, cuyo fin es brindar una pincelada del estado actual de esta técnica a nivel nacional y foráneo. La cuarta edición Expofoto Costa Rica 2019 muestra un mundo natural, la arquitectura a nivel mundial y el arte moderno plasmado en una fotografía con bellos colores y en diversos momentos. Una amplia muestra de arquitectura, retrato, naturaleza. Estamos de lunes a sábado, de 9 de la mañana a 5 de la tarde, con entrada gratuita. Los esperamos. En medio de hechos históricos, literatura, béisbol y hasta humo de cigarro cubano, esta semana el escritor Leonardo Padura nos presenta su obra Aguas por todas partes. En esta obra presenta un conjunto de ensayos que relatan las etapas de la evolución de la política cultural del castrismo, analiza sus fases y las actitudes del régimen socialista
que mantuvo hacia la cultura. Agua por todas partes del año 2019 es una especie de crónica, testimonio, mediante la cual el escritor Leonardo Padura expone las razones por las cuales sigue escribiendo en Cuba, sigue viviendo en Cuba y hablando tanto de La Habana, de su Habana, del barrio de Mantilla, de su casa en la que vivió su bisabuelo, su abuelo, sus padres, y también de autores como Alejo Carpentier, como Lezama Lima, que también escribieron mucho sobre la ciudad de La Habana. Agua por todas partes es una rica posibilidad para entrar en el mundo literario de Leonardo Padura. En conmemoración del Día del Negro y la cultura afrodescendiente que se celebra cada 31 de agosto, en la Biblioteca Nacional, la pintora costarricense Patricia Navarro expone sus obras. En las pinturas de Navarro sobresalen hermosas mujeres limonenses con sus tradicionales y coloridos vestidos que cautivan los sentidos. Una obra única y de culto, fruto de la poderosa imaginación de dos jóvenes poseedoras de un talento tan singular como genial, proyectará este sábado 24 el Centro de Cine a las 4 de la tarde con la película Un perro andaluz. Mientras que a las 7 de la noche presentarán Venecia del cubano Enrique Álvarez. En este filme, Violeta, Mónica y Mayelín, quienes trabajan en un salón de belleza, salieron a comprar un vestido el día de la paga, sin imaginar que están empezando un viaje inesperado. Llegamos al punto final de esta subsección de Cultura Vidarte. Nuestro agradecimiento a usted por habernos acompañado una vez más. Que la pasen bien. Imagine estar en la playa descansando con su familia, disfrutando el sol, la brisa y solicitando su crédito de vivienda. El FCR le ofrece condiciones especiales desde cualquier lugar. Complete el formulario en línea y solicite su crédito ya. Bien, el presidente de la República solicitó al diputado Welmer Ramos su renuncia ante la denuncia penal que hizo la Procuraduría al legislador por posible tráfico de influencias. Sobre este tema vamos a conversar esta mañana en La Revista, porque el mismo Ramos había mencionado que iba a renunciar o que renunció ya a su inmunidad, pero no lo haría a su curul. Para ahondar sobre este tema ya nos acompañan aquí en la mesa Ronnie Monge, exdiputado, quien lideró la comisión que hizo la investigación referente al cemento chino y todas las responsabilidades políticas alrededor de este tema. Y también nos acompaña Pablo Barahona, abogado y quien también nos ayudará a entender, y analista también, quien nos ayudará a entender esto. Pero nos gustaría retomar un poquito los antecedentes, Ronnie Monge, exdiputado, de una investigación que sentó responsabilidades políticas. Por ahí se mencionaba el presidente Solís, pero también el nombre de Welmer Ramos, en ese momento ministro de Economía, fue mencionado por la Comisión Legislativa. Buenos días. Así es, buenos días a todos los estimados televidentes del CINAR, de La Revista, a don Pablo, don César, gracias por la invitación.
Sí, creo que es importante retomar un tema dentro de la ciudadanía, que es los casos de corrupción que no deben tener o pasar desapercibidos dentro de la sociedad costarricense. Porque parece ser que cada cierto tiempo y tiempo se vuelven a repetir como si no tuviéramos una lección de aprendizaje o que la gente olvida y cree que pueden estar los intereses personales sobre el servicio público. Nos enfrentamos hace 2 años a una investigación donde los medios de comunicación tuvieron un rol preponderante, toda vez que a pesar de que habían denuncias en el Ministerio Público en su momento, denuncias de control político dentro de la Asamblea Legislativa, nada parecía avanzar, sino es hasta un audio que circula en determinados momentos con uno de los gerentes del Banco de Costa Rica y Juan Carlos Bolaños, que pone a la palestra la Asamblea Legislativa y que decide tomar a finales de agosto del 2017 la decisión de iniciar o instaurar una comisión legislativa. A partir de ese momento empezamos a recibir testimonios en la Asamblea Legislativa que fueron abriendo un caso cada vez más complejo porque involucraba más allá de lo que aparentemente teníamos en el tapete, sino que involucraba a los 3 poderes de la República con posibles beneficios y favorecimientos al desarrollo del cemento chino del importador Juan Carlos Bolaños. Y es ahí donde entra la figura de don Welmer Ramos, sobre todo con el primer desembarque de cemento, toda vez que el primer desembarque sale de China, cientos de miles de dólares que tenían que desembarcar en Costa Rica, pero en el momento en que salen de China no existe una legislación que permite desembarcar, porque según el reglamento técnico no podía desembarcarse en Costa Rica más un cemento que tuviera más de 40 días en alta mar. Eso significa que faltando 10 días para que el cemento llegue aproximadamente a Costa Rica, se aprueba la reforma para que ese cemento pueda ingresar. Y lo que ha llegado a la Procuraduría de la Ética es a confirmar lo que nosotros habíamos afirmado en la comisión investigadora, de que desde nuestra perspectiva habían faltas al deber de probidad y como establece el voto de la Sala Constitucional de que la Asamblea Legislativa y sus comisiones investigadoras no debe establecer sanciones, sino remitir a los órganos competentes, remitió los casos que consideraban delito al Ministerio Público y en este caso lo remitimos a la Procuraduría de la Ética. Para que nos quede claro, don Ronnie, ya lo dejo continuar, lo que se alegaba en ese momento es que había un favorecimiento claro por parte del gobierno, en este caso específicamente del ministro de Economía, en ese momento don Welmer Ramos, para facilitar el embarco de ese cemento de Juan Carlos Bolaños. Así es, y quiero terminar con esto, que es la conclusión de ayer de la Procuraduría es, no solo encuentran faltas al deber de probidad, sino que dice que va más allá de que hay presiones de parte del exministro Welmer Ramos para que se dé este cambio. A mí me parece esto muy relevante porque en el primer informe de la Procuraduría, del caso de Luis Guillermo Solís, la Procuraduría dice que no hizo trabajo de campo, sino que básicamente se basó en el informe de los 33.000 folios del expediente legislativo. La única manera para llegar a la conclusión que tuvo ayer la Procuraduría General de la República en la Procuraduría de la Ética de que hubo presiones es que tuvo que haber hecho trabajo de campo dentro del Ministerio de Economía y donde se señalan casos como que en primera instancia esa reforma se rechazó y todos los miembros del Tribunal Técnico competente renunciaron y entraron unos nuevos para avalarlo y que salió en menos de 24 horas y que se gestaron ciertas presiones. Yo creo que eso es muy relevante porque la Asamblea Legislativa tenía un periodo muy corto para hacer ese análisis, que era 2 o 3 meses, y entonces estamos mucho más limitados. En un trabajo de 1 año y medio, aproximadamente 2 años, que es lo que ha tenido la Procuraduría de la Ética, ha tenido mucho más espacio para poder llegar a estas conclusiones que son aún más fuertes que las que llegó la Asamblea Legislativa. Pablo Barahona, analista, tremendo embrollo, diríamos, de carácter ético y político tiene la actual administración. El diputado dijo, no voy a renunciar a la curul, se le ha dicho que se había comprometido a hacerlo eventualmente, nada más renunció a la inmunidad, el presidente se lo pidió, parece que no le va a hacer caso, así que es un tremendo embrollo en este momento que asume la administración Alvarado. Sí, sobre todo porque César, hasta la fracción se lo pidió también. Estás aludiendo al momento que atraviesa la administración de Carlos Alvarado, que es herencia de una administración. Y esto que estamos hoy reviviendo, tiene usted aquí a un exdiputado que presidió una comisión y que ahora lo convoca nuevamente para explicarle a la opinión pública. Esto vuelve a ser puesto sobre el tapete gracias a este informe de la Procuraduría. Estas son ondas expansivas, estas son herencias que le debemos al expresidente Luis Guillermo Solís, que integró un consejo de gobierno, yo me atrevería a decir, y ojo, no lo digo en términos peyorativos, cuidado, sino en términos descriptivos,
un consejo de gobierno y de una administración no solo esclerótica, sino además yo diría también bastante estúltica, es decir, incapaz, para decirlo en términos más llanos. Ministros que creyeron que la gran gracia de ser ministro era tener una escolta o tener un chofer o tener una oficina grande y asesores, y no se dieron cuenta, y eso lo ha definido también la jurisdicción penal en casos de corrupción, que a mayor responsabilidad, a mayor jerarquía, es mayor también la exigencia y lo que se espera de ese funcionario. No es solo un mayor salario, es también una mayor responsabilidad. E integraron gente en el gabinete de Luis Guillermo Solís, instituciones autónomas como Ann McKinley, refugiada precisamente en el despacho de Welmer Ramos, Pablo Díaz, estoy hablando de la presidenta ejecutiva y el gerente general de Habdeba, otra instancia en debacle en este momento. Todo esto es cortesía del PAC, y Welmer Ramos, vamos a ver, su mayor rayita, su mayor check en el currículum era asesor legislativo. Y lo meten en un ministerio altamente complejo, en donde creyeron, pues yo no dudo que Welmer Ramos, entiendo que tenía antecedentes como asesor de tratar de incursionar o de impulsar la apertura del mercado del cemento, creo que así quedó consignado incluso en los informes de la comisión que Ronnie presidió, pero ciertamente no se dieron cuenta de que había que cuidar también, más allá de una decisión típicamente administrativa y cambio de reglamentitos, había que cuidar también cómo se hacía eso. Llama la atención, por ejemplo, que en la apertura de un duopolio no se haya convocado para que no fuese un solo participante nuevo más en el mercado. Eso desde luego llama la atención, más allá de los tiempos que señalaron ellos en su momento en la comisión. Entonces no cuidaron un paso que no es en falso, que era un paso necesario, que sigue siendo necesario porque el cemento sigue estando caro en Costa Rica, pero eso es otro tema. El tema político no lo supieron cuidar. Y ciertamente, bueno, las sospechas vienen a partir no solo de audio, sino de un montón de ruidos que todos juntos hacen esa masa algo amorfa que es difícil para el costarricense potabilizar, digerir, que llamamos el cementazo. Y aquí yo quisiera, si ponemos sobre la mesa este tamal en este momento, que es un momento complicado, en donde estamos ante una lucha de poderes entre el judicial y el ejecutivo, en donde está Hacienda enfrentándose no solo a la Caja, que es un gigante institucional, sino también a las universidades públicas. Es decir, estamos en tiempos algo convulsos, le está tocando duro al presidente Alvarado, pero ciertamente si deshojamos ese tamal, lo que vamos a encontrar acá es que el PAC nos receta a un diputado, en primer lugar por Heredia, una provincia nada marginal por lo demás, puesto ahí por Carlos Alvarado, en una negociación en donde quería cohesionar al Partido Acción Ciudadana para ir juntos ya a una elección, porque recordemos que Welmer Ramos quería aspirar a la presidencia, lo cual a mí lo dije, lo escribí en su momento, me parecía un paroxismo político casi, porque en este momento un cuestionamiento como este, si Welmer Ramos fuera presidente, implicaría una crisis institucional tremenda en Costa Rica. Bueno, nos salvamos de eso, pese a la incuria o la imprudencia al mismo Welmer Ramos de querer aspirar, gracias a la sapiencia de la Comisión Interna del Partido Acción Ciudadana, que no lo receta como candidato, opta por Carlos Alvarado, pero sí lo mete Carlos Alvarado en un lineazo que le permite el estatuto como el primer lugar por Heredia como diputado, lo cual también era una imprudencia del mismo Welmer Ramos, que es el que se coloca en esta tesitura, porque Welmer Ramos tenía que saber que tarde o temprano iba a terminar procesado y que el cuestionamiento no era solo ya político, sino judicial. Entonces, conviene, para terminar de contextualizar, con el candidato ya en ese momento, que le exige, bueno, te pongo en el primer lugar por Heredia, pero me firmás un compromiso que tiene lo que nosotros llamamos los abogados un hecho cierto. Yo a usted le pago un determinado monto si usted se pega a la lotería, y si están claras las reglas de la lotería. El hecho cierto aquí no es la condenatoria de un tribunal de justicia, es la conclusión de la Procuraduría de la Ética de si se violó o no el deber de probidad. El deber de probidad consiste, muy en resumen, en si un funcionario público actúa contrario a los intereses públicos. Y la Procuraduría ha dicho, y ese es el hecho cierto al que se comprometió Welmer Ramos, que sí violó el deber de probidad. Y lo dice abiertamente y con todas las luces, después de además ampliar lo que habían dicho ya los diputados, que ya de por sí habían recomendado que Welmer Ramos no ocupara cargos públicos. Y entonces ahora Welmer Ramos, que tiene ese compromiso firmado en un partido como el PAC,
que era muy afín a decir que los compromisos se cumplen, que en la ética vive por delante la legalidad, etcétera, ahora dice que no, que el hecho cierto ya no es lo que concluya la Procuraduría de la Ética, sino que él tiene derecho a un debido proceso frente a un juez y que si el juez lo condena, entonces ahí sí él se va a apartar. Y cierro con esto nada más, si me permiten. El problema es que los juicios penales en este país duran muchos años y entonces hay que decirle al costarricense que la operación política aquí es muy clara, porque Wilmer Ramos está diciendo renuncio a la inmunidad, pero él sabe que eso no significa nada por dos razones. Si no renunciaba, se la quitaban el resto de diputados en cuenta a sus compañeros, y por otro lado también no le va a llegar esa condenatoria mientras sea diputado. Entonces está salvando la diputación y está violando un compromiso. Deshojado ese tamal, de esa manera es mucho más fácil entender que Wilmer Ramos está faltando a la ética, nuevamente está faltando un compromiso que asumió con quien hoy es el presidente, que además le exige cumplir ese compromiso, y eso deja además muy debilitado al presidente en su mandato frente a toda la nación. También tenemos ya vía remota a José Manuel Núñez, también analista político. José Manuel, buenos días. Su lectura del caso y toda esta acusación alrededor del todavía diputado Wilmer Ramos. Buenos días. Buenos días a los participantes en el foro, a don Ronnie, a don Pablo, y a usted, don César, y a todos los que tienen la gentileza de seguirnos el día de hoy. Vamos a ver, coincido con lo que dice don Ronnie y don Pablo, pero aquí tenemos que poner otra arista. Es el tema de la judicialización de los fenómenos políticos, que estamos utilizándolo mucho en Costa Rica y que ya tiene algunos años de estarse haciendo. Es decir, tratamos de llevar a la vía judicial diferencias políticas que podamos tener. No lo estoy diciendo en el caso de Wilmer Ramos, lo estoy diciendo en una condición genérica. Como país tenemos que empezar a tener un grado mayor de madurez a efecto de que los conflictos políticos tienen que resolverse en la esfera política y los conflictos judiciales que tengan que tener un impacto judicial tienen que resolverse en las esferas judiciales. En esa tesitura, el argumento que he oído reiteradamente del señor Ramos viene en la dirección de decir que como él ha confrontado grandes intereses económicos, de financieras, de farmacéuticas, de otros actores políticos, aquí lo que le están pasando es una factura. Yo no digo que no pueda ser así. Todos nosotros hemos visibilizado en los últimos 20, 30 años casos en donde se pasan facturas tratando de llevar a la esfera judicial discusiones que en algunos casos no pasan de esa simple denuncia y que con eso ponen un estate quieto a actores políticos, y eso puede venir en diferentes direcciones. Pero el caso relevante para lo que estamos analizando el día de hoy, que es el de Wilmer Ramos, tiene algunas otras consideraciones. En primer lugar, que estamos hablando que el caso del cementazo, como bien lo dijo don Ronnie, es un caso que transversalmente toca los altos poderes políticos de Costa Rica. Poder ejecutivo, poder judicial, poder legislativo, han sido sustituidos por ese vínculo magistrados. Creo que tiene que haber una acusación penal que todavía está pendiente contra miembros del Poder Ejecutivo que jugaron un rol muy relevante en ese armado que hicieron, y evidentemente lo que ya tenemos claro, y la Comisión así lo determinó, y la Fiscalía y la Procuraduría de la Ética han avanzado, de diputados que estuvieron vinculados en ese proceso. Entonces el cementazo creo que marca un antes y un después de la forma como se articula los favores políticos favoreciendo o beneficiando a un actor. Porque aquí también tendríamos que insistir que el rompimiento del duopolio que tienen algunas empresas en Costa Rica tenía que hacerse en beneficio del consumidor, pero haciendo jugar en la cancha a muchos actores. Cuando hago el rompimiento, pero a la vez financio a un único importador al que le creo la estructura jurídica para que pueda hacer ese negocio, no estamos hablando de un rompimiento de duopolio o de un efecto que beneficie al consumidor, sino que lo que estamos hablando es de negocios, utilizar la estructura de poder política para hacer negocios. Entonces, a mí me parece que ese es un tema que tiene que quedar claro. O sea, la vendetta política que lo lleva al amparo judicial no es de recibo para el tema del cementazo, porque el cementazo ya está claramente acreditado que sus tentáculos abrazaron los altos poderes de la República. Y en el tema concreto de don Wilmer, cuando fue en
principio señalado con algún grado de responsabilidad, él en un acto de transparencia dijo, vean, si a mí llegan y me vinculan la Procuraduría de la Ética o el Ministerio Público con la comisión de algún delito, nunca se dijo que era hasta que hubiera una sentencia que rompiera la presunción de inocencia que como derecho humano se debe mantener. En el supuesto de que haya una acusación, en ese supuesto de esa acusación, yo renuncio al cargo que tengo. Fue un compromiso que él asumió ante don Carlos Alvarado cuando, por lineazo, Carlos Alvarado lo puso a encabezar la lista de diputados por Heredia. En ese sentido, a mí me parece que el compromiso político de don Welmer no tiene otra salida que la de honrar su palabra. Todavía si hubiese un ámbito de discusión en donde él no se hubiera comprometido a presentar la renuncia en el supuesto en el cual se diera la circunstancia de esa acusación, si él no se hubiera comprometido en esa dirección, podríamos decir que tendría un argumento, pero ya habiendo él asumido el compromiso frente a el partido que lo postuló, frente al candidato presidencial, hoy presidente de la República, que lo impuso a la Asamblea, al órgano máximo de ese partido, y frente a los electores, él tiene que proceder a hacer valer esa renuncia y a retirarse del cargo. Sobre este tema, justamente, Ronnie Monge, exdiputado, él ya ha dicho renuncia a la inmunidad, no renuncia a la curul. ¿Hay alguna posibilidad dentro del reglamento legislativo, dentro de las posibilidades legislativas, de obligarlo a dejar la curul? No, no hay forma de obligarlo, fue electo. Yo creo que aquí lo que tenemos que es aprender. Perdón, y ahí está el antecedente de Víctor Morales. Que eso iba. Carlos, este problema se pudo haber evitado si don Carlos hubiera aprendido a través del empirismo. Ya había un antecedente donde un diputado le había pedido al mismo presidente de la República la renuncia y no lo había hecho. Pero yo no quiero solo dejar debilitada la imagen de don Carlos porque me parece que no es el único responsable. Aquí hay también un partido que en oposición habló siempre de las garantías éticas, cuestionó y ahora está en gobierno. Y hay un máximo expositor de esa ética que se llama don Otón Solís Fallas. Y ayer lo dije en el canal, en una entrevista, yo quiero hacerle una propuesta pública, don Otón. Don Otón, si para usted la ética institucional y lo importante en la política era la ética y la transparencia, y hoy usted no lo deja hablar su cargo en el BCIE, demuestre a los costarricenses que la ética institucional es más importante que los millones que usted se gana en el BCIE, renuncie al BCIE y haga las críticas de la ética desde el gobierno como usted lo hizo desde la oposición, porque es muy fácil señalar cuando se es opositor, pero cuando su partido, el que usted fundó, el que dijo que era un partido ético, le toca ejercer el gobierno, usted guardar silencio a cambio de tener un muy buen salario en el BCIE. Lo que a usted le corresponde es renunciar al BCIE y hacer los mismos señalamientos que hizo cuando fue opositor. Es interesante lo que plantea Ronnie como ex compañero diputado de un Otón Solís que además fue miembro de esa comisión, entonces conoce muy bien lo que ahí aconteció, pero que además es en buena parte responsable que Welmer Ramos esté donde está y haya llegado a donde llegó en el gobierno anterior, porque Welmer Ramos es del riñón de Otón Solís. Welmer Ramos representa el otonismo en la convención del PAC frente al Luis Guillermismo de Carlos Alvarado. Y entonces lo que está planteando Ronnie es ciertamente de una congruencia a la que yo no me pienso oponer, pero a la que sí le quiero agregar algunos datos adicionales que me parece puedo entresacar también de la participación de José Manuel esta mañana, y es, a mí me parece casi oligofrénico, quiero decir torpe, el argumento de decir que es que a Welmer Ramos le están echando el rey ahora porque se ha comido la bronca con los intereses más poderosos de este país en cuenta a los bancos por entrarle a los porcentajes de los datáfonos o de las tarjetas de crédito. Y digo que esto me parece de una tontería, de una estulticia, de una falta de cálculo político absoluta de quienes lo asesoran o le han dicho que diga esto, porque precisamente esa es la razón más de fondo, ya dijimos la formal, que es que hay un convenio, un acuerdo entre él y la ciudadanía que implica también a quien hoy es presidente de la República, que no es cosa menor si ellos mismos dicen que hay que respetar la investidura, independientemente de cómo respete la investidura, quien la ostenta en este momento, que es Carlos Alvarado. Más allá de esa formalidad,
ciertamente vienen temas muy álgidos y muy importantes y esos proyectos están en curso. Entonces, la debilidad política, lo mal parado que está quedando Wilmer Ramos en este momento, sin ninguna capacidad de juego de cadera, sin ninguna legitimación frente a la ciudadanía, que es a la que representa, porque él no representa a Heredia, es un representante de la nación, según la Constitución política, le impide echar a andar esos proyectos de ese tremendo calado, pero además le impide también acompañar otros que el presidente Alvarado ha advertido que van o van, huelgas, empleo público, es decir, son proyectos donde un diputado tan disminuido, tan golpeado como Wilmer Ramos, no va a poder participar sino de una manera muy tímida e indirecta. Y le sumo a esto un dato adicional también que deviene en la insostenibilidad de Wilmer Ramos como diputado hoy por hoy y por el resto de su gestión. Y es que esto del cementazo está empezando, porque ciertamente, también lo decía José Manuel, aquí la fiscal Navas, pienso yo, le está debiendo, ahí sí, a los costarricenses, y digo porque ella se paró sobre este caso para llegar a ser fiscal, y todavía no tenemos una denuncia penal que va a reflotar este caso, no solo contra Wilmer Ramos, que ya ayer incluso, o sea, ya no entiendo el Ministerio de Economía, ¿verdad? Pero aquí viene mucha gente en la colada, y hay que ver quiénes participaron en esas reuniones, como habría bien Ronnie, para agilizar esto. Un viceministro de Hacienda que se cayó por esa mención dice y alude al Big Chief, ¿verdad? Que quedó bastante claro quién era al final, pero además también se habla de quién era asesor jurídico en Casa Presidencial. Está Janina Dinarte, que en principio muy cercana a Víctor Morales en este momento. Y quiero señalar una enorme contradicción por otro lado también, porque yo sí no quiero dejar tampoco impune al presidente Carlos Alvarado. El presidente Carlos Alvarado está incurriendo en un jueguito que ya los costarricenses le tienen medido, que yo llamo la política del disimulo. Y entonces le pide la renuncia con toda energía a Wilmer Ramos, que no está denunciado penalmente, que va a terminar denunciado penalmente, pero no se la pide a dos diputados que sí están denunciados penalmente por cosas que pasaron en el gobierno en el que Carlos Alvarado también participó, que es el de Luis Guillermo Solís, que son Víctor Morales y el diputado Sánchez, cuyo nombre no preciso en este momento, Enrique Sánchez. No les pide la renuncia, al contrario, se abraza con ellos. Ciertamente tienen también un cuestionamiento penal, es decir, si partimos de la base de que Wilmer Ramos se tiene que ir ya no solo por su convenio, sino porque además va a estar en sede penal cuestionado y eso le resta legitimación política, debiera hacerlo con su amigo también Sánchez y con su mano derecha en este momento, que es Víctor Morales. Ahora usted hacía una buena pregunta, ¿van a renunciar? No, no van a renunciar y no hay forma de obligarlos, es parte de los problemas que tenemos nuestro sistema político. Por eso los partidos políticos, y en cuenta el PAC, tienen que ser más responsables a la hora de integrar las listas que le ofrecen a los costarricenses como candidatos. A propósito de la dinámica legislativa, ¿cómo queda justamente un diputado que queda aislado de su fracción, como pasó durante el tiempo que usted fue diputado también en el caso de Víctor Morales Zapata y ahora en el caso de Wilmer Ramos? Sus proyectos, sus voy a iniciativas. asumir dos cosas. Uno, que el Partido Acción Ciudadana va a separar de sus filas a don Wilmer Ramos como lo hizo con don Víctor Morales. Eso implica una coyuntura adicional, porque la fracción de gobierno va a quedar con 8 diputados, porque el 9º diputado es el ministro de la presidencia hoy en día. Entonces, todavía deja mucho más débil al gobierno frente al primer poder de la República, lo que lo va a tener que obligar a tener una mejor negociación política que la que ha tenido en este momento. Es muy probable que don Wilmer se declare diputado independiente, y aquí vamos a ver cuáles los mecanismos de presión que va a utilizar el Partido Acción Ciudadana, porque hay que recordar que los asesores en la Asamblea Legislativa no son de los diputados, sino de las fracciones legislativas. Y aquí vamos a determinar si la fracción legislativa del PAC le va a ceder los asesores que le corresponden a la fracción a don Wilmer Ramos. Y podemos llegar a una conclusión de que si definitivamente estamos ante un compromiso ético de aislar a don Wilmer Ramos por no haber cumplido su promesa de renunciar ante los señalamientos de la Procuraduría de la Ética, o simplemente estamos en un discurso para que todo aparentemente parezca de que lo estamos recriminando por no haber renunciado, pero que le damos todas las facilidades para que siga ejerciendo su labor desde la Asamblea Legislativa. José Manuel Núñez, analista. Adelante, José. Bien, desde mi perspectiva, vuelvo a insistir, el caso Wilmer Ramos lo que lo vincula para que él deba hacer
ejercer esa renuncia es su compromiso con el electorado. Habrá otros casos de denuncias que pueden ser vendetas políticas que yo creo que institucionalmente no deberíamos caer en esa dinámica hasta que no institucionalicemos la revocatoria de mandatos, que es un paso de profundización del sistema democrático que en este país tenemos que acelerar, modificar un sistema de representación política que está bastante erosionado. Tenemos que hacer esfuerzos en esa dinámica, pero no es el tema en discusión. El tema en discusión en este momento es que con lo que tenemos, Welmer Ramos es un diputado electo a la Asamblea Legislativa, es un diputado que está ejerciendo función, que él se había comprometido con su partido, con su candidato y con el electorado que lo eligió, a que si le aparecía un cuestionamiento en ese tema específico del cementazo, iba a renunciar, y él tiene éticamente que renunciar. Si no lo hace, evidentemente va a quedar aislado. Y sí coincido con lo que dice Pablo, y eso le va a hacer perder cualquier cantidad de condiciones de manejo en la Asamblea Legislativa, porque yo sí creo que, a diferencia de Víctor Morales, que cuando le pidieron la renuncia al ser candidato o dentro de la Diputación era de mentiras, porque sí estaba claramente ligado Víctor Morales Zapata con el círculo de influencia del Poder Ejecutivo, Luis Guillermo, Mariano, y todo lo que deriva de ese circuito de influencia, y seguía manteniendo esas relaciones políticas fundamentales. En el caso de Welmer se iba a quedar absolutamente aislado, y a mí me parece que él debería escuchar a gente que le pueda decir: mejor sálgase de esa condición de vorágine, atienda su defensa en el ámbito que lo tiene que atender, y siga su vida ajeno a la vida política, a la vida pública, porque ya en eso él salió perdiendo. Muchísimas gracias a José Manuel Núñez. Tenemos un comentario, vamos a leerlo y vamos a dar un espacio para una breve conclusión de nuestros invitados aquí en la mesa. Nos dice Cintia Sáenz Sancho lo siguiente: en definitiva, el poder corrompe, qué difícil llegar a puestos importantes con responsabilidad y honestidad para caer en la tentación. Al final, los partidos políticos son un grupo de amigos y amigas que se reparten puestos para su propio beneficio y el país camino al precipicio. Una breve conclusión, Pablo Barahona, analista y abogado. Bueno, con pesar, pienso, y si coincidimos con Rousseau en aquello de que no hay peor crimen que los malos ejemplos, estas son precisamente las cosas que tienen tan resfriado al costarricense frente a los políticos. Pienso que del otro lado es bueno que se estén transparentando cosas. Yo entiendo lo que bien ha dicho José Manuel, de que hay que tratar de evitar esa tendencia pertinaz de judicializar la política, pero no cuando el cuestionamiento es un cuestionamiento de ética pública y de corrupción. Y aquí ciertamente la comisión investigadora sentó las bases de un gran tema, de un gran cuestionamiento de corrupción, que sin embargo no termina de esclarecerse, que es difícil potabilizar para la opinión pública en general. Pero yo estoy seguro que cuando Ronnie presidía esa comisión, ni por aquí le pasaba que el PAC tuviera, después de semejante cuestionamiento, una posibilidad de seguir en gobierno. Y bueno, sin embargo, el electorado se le olvidó, y ahí sigue. Y sigue además el representante Luis Guillermo Solís, ni siquiera el representante del otonismo, insisto, que es Welmer Ramos. Y esas son las contradicciones de nuestro sistema político, es nuestra democracia viva, y tienen una gran responsabilidad ustedes los comunicadores de mantener esta llamita ardiendo de la inquietud ciudadana, para que sobre todo no se imponga la impunidad, visto que el modus operandi de este gobierno y del PAC suele ser el disimulo, la pose, porque así como Luis Guillermo Solís posó pidiéndole una renuncia de compadre hablado a su hermano de beso, porque así escribían, Víctor Morales Zapata, hoy, si no renuncia y si además no lo aísla la fracción a Welmer Ramos, definitivamente esto fue otro acto posado, y pareciera que aprendió bien del oficio de su ex jefe Luis Guillermo Solís, el presidente Carlos Alvarado. Sí, yo quisiera decir que aquí es aprendizaje, pero sobre todo me parece que lo más importante es que no podemos dejar pasar por alto este tipo de situaciones, que definitivamente la impunidad lo que hace es que estos capítulos en la vida política del costarricense se repitan cada vez más cercanamente. Y yo creo que aquí sí hay una gran labor que le queda todavía a la Procuraduría de la Ética Pública, a la Fiscalía General, de decirle a los costarricenses que independientemente del cargo que se ejerza, hay
un poder judicial que va a estar velando por los intereses de la patria y no por los intereses de, como decía la televidente, de un grupo de amigos que quiere ostentar el poder, recibir beneficios sin importar lo que esté a su alrededor. Importante aclarar que invitamos al diputado Welmer Ramos a esta conversación. Al final lo llamamos también el día de hoy, pero no fue posible que nos acompañaran. Al final no pudimos tenerlo acá. Así que muchísimas gracias a Ronnie Monjes, diputado, a Pablo Barahona, analista y abogado, a José Manuel Núñez, también analista. Gracias a ustedes por su sintonía. Buenos días. Feliz fin de semana. Llega a 13, Costa Rica Televisión, Deportivas Radio, un programa dedicado a difundir las distintas disciplinas deportivas, actualidad